Hola, mi nombre es Itzel Berenice. Yo les voy a hablar sobre la educación en Grecia y estoy estudiando en la Universidad Británica. A continuación voy a empezar con el tema. Comenzamos con la civilización griega. La civilización griega es muy importante e influyente en la historia de la educación humana en Grecia. Grandes historiadores, filósofos, pedagogos, artistas, científicos han dejado una huella muy importante porque sus aportes han sido significativos en la educación en Grecia, ya que esto está muy valorado para que todos sus aportes de lo que ellos han ido desenvolviendo o dado a conocer de la historia en Grecia, de la educación, sea muy valiosa. Y en la educación de Grecia hubo un tipo de enseñanza, varios tipos de enseñanza, y que fueron de Pitágoras, la histórica y la esotérica. Histórico era la enseñanza de ideas generalmente aceptadas. Estos cursos duran 3 años para matematikoi. Como les comenté anteriormente, la educación de Grecia estaba dividida en 3 niveles. El primer nivel, que abarca de 6 a 12 años, dividido en el jardín de infancia y la escuela primaria. En el segundo nivel está dividido a su vez en 2 niveles: el instituto de gimnasia, siendo obligatorio durante 3 años, acudiendo posteriormente a un instituto especializado, Likeio. Entonces, estos 2 niveles son gimnasia y Likeio. En el tercer nivel encontramos la universidad, abastecida de principales para clero y militares. Esta carrera debe durar entre 4 años a 5 años. Periodos de la educación en Grecia. Hubo 2 periodos, que fueron el clásico y el helenístico. En el clásico se buscaba el equilibrio de cuerpo y mente. Los sofistas eran encargados de la educación superior, al igual que también cultivaba la retórica. En la helenística es la etapa civilización griega en que fundaron la escuela en edificios y establecimientos formales, variables de escuelas morales. Al igual que esta, también tuvo varias características que se fueron basadas en la educación griega, como el hallazgo del valor humano, reconocer la autonomía y la razón humana, la creación de la sociedad, la ley y el Estado, creación de la poesía épica, la literatura, la dramática y la filosofía, la separación de la educación dependiendo de la clase social. Esta última se clasificaba por su clase social, entonces se dividía en ciertos niveles. En la educación de Grecia hubo varias reglas que fueron distintas a otros sistemas educativos de la época. Por ejemplo, a hombres y a mujeres se les permitía ser pitagóricos. Los estudiantes pitagóricos tenían recursos o reglas a seguir, como abstenerse de comer frijoles, no recoger objetos caídos, no podían utilizar el fuego con hierro, no se podían ver en un espejo que estuviera al lado de una luz. Esas son las reglas que ellos tenían. En la educación griega se cree que hubo un legado, o dejaron un legado. Este legado viene siendo duradero en la sociedad actual. Muchos de los valores y principios que se promovían en la educación griega, como la importancia de la educación integral, la formación moral, siguen siendo relevantes en la actualidad. Además, en el enfoque y la discusión de la educación griega ha influido en los métodos educativos modernos. El aprendizaje colaborativo y el participativo activa de los estudiantes en su propio aprendizaje con ideas
se ha inspirado en la antigua Grecia. O sea que todo lo que existe actualmente es inspirado gracias a la educación en Grecia. En la educación en Grecia había un objetivo o varios objetivos. Sus principales de la educación era formar individuos completos, o sea, que aprendieran mucho, capaces de participar activamente en la vida política, social y cultural de otros países. La educación en la antigua Grecia se centraba en el desarrollo del cuerpo, la mente y el carácter. Se creía que una educación equilibrada debería incluir tanto la formación física como la intelectual y moral. Los griegos buscaban alcanzar armonía entre el cuerpo y el espíritu a través de la educación. O sea, ellos buscaban que su cuerpo estuviera en paz con la educación griega, o sea, sabiendo sobre la educación griega. La educación griega ha desempeñado un papel muy fundamental en el desarrollo de las civilizaciones. La educación pública en Grecia fue democratizada en el siglo V a.C., de la mano de los filósofos Platón e Sócrates. Por aquel entonces la educación física se consideraba muy importante para que la gente siguiera la cultura griega. El valor de los deportes para los antiguos griegos y romanos era único en la historia. Había dos tipos de educación en la antigua Grecia: la educación moral, formal e informal. Por último, la música, el aprendizaje sobre la dialéctica, la que veía complementando toda la formación de etos o caracteres con la intención de aprender a vivir comunidades y cumplir con sus deberes ciudadanos de la mejor manera. ¿A qué se refiere esto? A que la educación griega buscaba fomentar o formar al alumno para que su carácter fuera derecho, o sea, que estuviera muy bien formado. Y esto sería lo que a mí me toca hablar sobre la educación en Grecia. Muchas gracias.